Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Espero que todo bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre la materia de biofísica. En este caso nos vamos a referir a la parte sensorial. Dentro de la biofísica sensorial vamos a ver principalmente dos, la biofísica auditiva y la biofísica visual. Bueno, en este caso el primero que vamos a ver es la parte sensorial del sonido. Y más que ver cómo el oído realiza la función de la audición, vamos a correlacionar lo que es el fenómeno físico del sonido como tal y cómo las partes del oído lo pueden hacer la interpretación de este mecanismo físico para que se transmita hacia el cerebro y podamos percibir lo que nosotros percibimos como tal, como el sonido, las voces, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, para ver un poco acerca de esta clase, es necesario tener en cuenta ciertas consideraciones anatómicas y fisiológicas con respecto al oído y las partes internas de este y su relación. ¿Qué relación vamos a tener en la biofísica sensorial con las clases previas? Principalmente con la de bioelectricidad, ya que, como sabemos, el sonido como un medio o como un fenómeno físico, ¿verdad?, que va en el medio, después se debe de transformar, que viene de un ambiente aéreo, en este caso el sonido, cómo llega a formarse una señal, ¿verdad?, una información en el cerebro, y la percibe como tal, como un sonido. Entonces vamos a ver también cómo la bioelectricidad funciona en transformar este estímulo que es, ¿verdad?, a través del aire, y se transforma en un estímulo eléctrico químico, ¿verdad? Entonces veamos un poquito acerca de que en el caso del sonido, de hecho, se comporta como un movimiento oscilatorio armónico, ¿verdad? Si pudiéramos o tuviéramos la capacidad de ver cómo se observa el sonido, pudiéramos ver que ¿verdad?, su movimiento se da en forma de onda, es decir, de manera oscilatoria. Esta es la manera en la cual siempre se va dando el sonido, ¿verdad? Lo podemos ver de una onda. Esta es la manera correcta en la cual el sonido se da su movimiento. Es decir, es oscilatorio, va y viene, crea una onda de sonido, ¿verdad? Entonces, esta onda de sonido, de acuerdo a la intensidad de ¿verdad?, o la separación que hay entre estas ondas, van a ser las características distintas que vamos a percibir en nuestro oído. ¿Okay? Dentro de las características del sonido tenemos que ver ciertas partes de como son, número uno, que la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones dobles completas que efectúa el móvil por unidad de tiempo. Como podemos ver, el número de secuencia doble que se efectúa por unidad de tiempo. Esto es una frecuencia. Y para medir esta frecuencia utilizamos la medida Hertz, ¿verdad?, que hace su abreviación con las letras H y la Z, que implica un ciclo por segundo. Un ciclo por segundo, tantas oscilaciones en un ciclo por segundo. Otra característica que tiene que tener un sonido es la propagación, ¿verdad? La propagación de el movimiento oscilatorio armónico, puede propagarse a lo largo de una cuerda. Esta se mantiene constante la distancia entre dos puntos sucesivos que oscilan entre sí, se conoce como longitud de onda, ¿verdad? El caso más común en esta situación de la propagación, el ejemplo que tenemos, una guitarra, ¿verdad? Como una cuerda que está unida desde la clavija, ¿verdad?, hacia la parte del puente, y entonces estos dos puntos pueden hacer que la cuerda vibre, va a hacer su movimiento oscilatorio, ¿verdad?, ya sea cualquiera de los dos, como lo podamos imaginar, ¿verdad? Y esa distancia que hay entre un punto y el otro es la que se conoce como la longitud de onda, y eso determina la propagación del sonido, ¿verdad? Esta también va a estar determinada por la velocidad de y el tiempo en que se genera. El tiempo, sobre todo, es lo que nos da la característica de la musicalidad en el sonido, ¿verdad? Ok,
Ya como definición como tal del sonido, lo tenemos que es un movimiento oscilatorio que puede ser armónico o no. Oigan bien, esta es una característica muy importante, que puede ser armónico o no, es decir, ya sea si es ruido o que nos maltrate el oído, no deja de ser un sonido, ¿verdad? Entonces puede ser armónico o no, que se propaga por diferentes medios. Como podemos ver, el sonido se puede propagar en un medio aéreo o en un medio líquido, y que se debe de encontrar en un rango de frecuencia para que sea captado por el oído de nosotros. Y habitualmente este rango de frecuencia anda entre 20 y 30 kHz, ¿verdad? Ok, aquí vamos a hacer un poquito del paréntesis acerca de la asociación que hay entre la frecuencia y la aplicabilidad, ¿verdad? Entonces, el sonido como tal, común o normal, en el cual nosotros percibimos, ¿verdad?, debe de estar entre 20 y 30. Todo lo que está encima de lo que percibimos le llamamos, ¿verdad?, que esto pueden llamarse ultrasonido, o los que están debajo le llamamos infrasonido, ¿eh? Entonces, si la frecuencia y las vibraciones son superiores a los rangos audibles, se le llama ultrasonido. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, aquí es donde utilizamos este fenómeno físico y lo aplicamos a la medicina, donde obtenemos, ¿verdad?, un equipo el cual genera vibraciones a frecuencia más alta, ¿verdad?, y utilizamos la reverberación, que es otro fenómeno en el cual el sonido choca contra un medio físico y este se regresa hacia donde se inició, ¿verdad? Y podemos obtener una imagen. Entonces, el ultrasonido, o decir, sonidos de alta frecuencia, nos sirven para poder utilizar o poder tener imágenes de ciertas partes del cuerpo, al poder utilizar esa característica física, ¿verdad? Sonidos de alta frecuencia y el fenómeno físico de reverberación, ¿verdad? Esa es una de las aplicabilidades clínicas en la medicina que tenemos. Dentro de la clasificación de los sonidos podemos ver que estos se clasifican en periódicos y aperiódicos, ¿no? Los periódicos son los sonidos propiamente dichos, es decir, que si al vibrar las partículas describen movimiento oscilatorio armónico, le llamamos que este es un sonido puro. Vean bien que esta longitud de onda es bien simétrica en relación hacia arriba y hacia abajo y en el tiempo de ella. Esto le llamamos un sonido puro, ¿ok? Y en el caso de si el sonido no es armónico, pero sí periódico, puede descomponerse en varios movimientos armónicos compuestos. Es decir, como pueden ver aquí, ¿verdad?, se puede ver que sí es periódico. La diferencia que entre esto es siempre la misma, ¿verdad?, aunque puede descomponerse en varios movimientos oscilatorios armónicos, aquí como podemos ver. Y la otra clasificación, que son los sonidos aperiódicos, o le llamamos ruido. Es lo que nosotros, cuando escuchamos algo que nos molesta, sentimos una sensación en el oído, ¿cómo le llamamos nosotros? Le decimos ruido. ¿Y qué es un ruido? Son movimientos que no son rítmicos, que son movimientos oscilatorios no rítmicos o aperiódicos, como pueden ver aquí. La frecuencia de las formas ondulatorias son compuestamente distintas. A esto le llamamos ruido. ¿Okay? Por otro lado, hay que ver la propagación de Dijimos que la propagación del sonido se puede dar por dos materias, por el medio aéreo, ¿verdad?, y por el medio acuático. ¿Okay? Miremos que las vibraciones del sonido en el aire son longitudinales. La velocidad de depende de las propiedades mecánicas donde se propaga. ¿Qué quiere decir? Que las velocidades de no es la misma a como viaja de manera aérea a como viaja por el agua. Y de hecho se considera que el sonido, vean bien, viaja mucho más rápido por el agua que por el aire. Y aquí tenemos una correlación clínica muy importante. En la parte de la examinación física hacia los pacientes, cuando esto nos refiere a cierta sintomatología que puede prevenir del pulmón, después pasamos a la parte de la examinación física y la exploración para determinar si se encuentran alteraciones que son del pulmón. Entonces, dentro de esta hacemos ciertas
ciertas maniobras para determinar la funcionabilidad del pulmón, y una de ellas es colocar nuestras manos en el tórax, principalmente esta parte de aquí. Colocamos estas manos en el tórax, ¿verdad? Y pedimos a las personas que realicen un movimiento con cierta reverberación. Normalmente pedimos que diga 33. Cuando ponemos nuestras manos aquí decimos 33, vamos a sentir una vibración. Si quieren lo pueden hacer ahorita en su casa. Ponen sus manos, ¿verdad?, delante del tórax, dicen 33 y van a sentir cómo chocan, ¿verdad?, unas vibraciones, unas oscilaciones, ¿verdad? A esto se le conoce como frémito táctil. ¿Qué es el frémito táctil? Es la sensación palpatoria, ¿verdad?, del sonido, de cómo viaja. Este sonido viaja por la vía aérea, estos movimientos oscilatorios, y crean reverberaciones a través de toda la vía aérea y que se transmite por la pared torácica que envuelve al pulmón. Entonces, ¿para qué nos sirve en medicina esta discriminación de la propagación del sonido? Bueno, principalmente en ciertas enfermedades, ¿verdad?, podemos determinar si en el pulmón hay entrada de agua o de otro tipo de compuesto como pus, o ya sea un tumor u otra consideración, donde haga que al haber esa diferencia entre aire y agua, ¿verdad?, por ya sea una infección, por pus o algo, u otra cosa, entonces vamos a sentir que las vibraciones o el frémito táctil se van a incrementar. O a diferencia, cuando el pulmón, como en ciertas enfermedades, queda demasiado aire atrapado en él y no lo podemos exhalar, entonces en el momento en que hacemos las vibraciones vocales o el frémito podemos encontrarlo disminuido. Entonces, la palpación de esas vibraciones auditivas del sonido también nos ayuda, ¿verdad?, a determinar si existe ciertas alteraciones en los pulmones. ¿Okay? Por otra característica es la intensidad del sonido, ¿no? Dentro de la intensidad del sonido, la unidad de medida es el Bell, ¿verdad? El Bell es la unidad que se expresa para la intensidad relativa de un sonido. Y se utiliza el decibel, que representa la décima parte, es decir, nosotros utilizamos los decibeles, ¿okay? La conversión ordinaria tiene a 60 decibeles, que es lo que nosotros, hasta donde nosotros logramos soportar, ¿verdad?, la intensidad del sonido, donde no nos molesta, no sentimos una sensación extraña o dolor incluso, mientras que cuando los sonidos tienen una intensidad mayor de 120, entonces empezamos a tener una sensación dolorosa y muy molesta, ¿verdad? ¿Okay? Y la otra característica, que es la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Cuando el sonido llega a un dispositivo que esté entre la vibración y aprovechando la energía que le llega, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelante qué aplicabilidad tiene. Entonces, para ver o entender el mecanismo de la audición, vimos primeramente que hay que saber qué es el sonido, ¿verdad? Que son ondas oscilatorias que pueden ser rítmicas o no, que viajan sobre un medio, ya sea el aire o el líquido, ¿verdad? Este se propaga por esta área, pero ahora viene la parte biológica, la biofísica como tal, y es entonces la correlación de este fenómeno físico y cómo el cuerpo o el organismo, ¿verdad?, capta estas ondas oscilatorias y las transforma para que nosotros las podamos percibir como sonido como tal, o la comunicación, etc. Y este es el órgano del sentido, que es la audición. Pero para poder hacer esto, el oído tiene varias porciones y varias áreas que tienen su funcionalidad, ¿verdad?, específica. Y dentro de la clasificación que ustedes van a ver en anatomía, el oído se divide en oído externo, medio e interno, y cada uno tiene su función. Veamos rápidamente, sí, fácil, porque esto también lo tienen que ver en fisiología y otras áreas. Y vamos a ver lo que nos corresponde en la parte de biofísica. Pero vamos a hacer un recuerdo fisiológico para qué sirve. En el caso del oído externo, que es la oreja y el conducto auditivo, como vemos hasta aquí, principalmente estos dos son medios de conducción, ¿verdad? En este caso, recuerden que el sonido anda viajando por el aire, pero de manera desorganizada, anda por todos lados. Entonces, una de las funciones principales del oído externo es poder ordenar esas ondas oscilatorias, ¿verdad?, para que entren de manera adecuada, ordenada, ¿verdad?, y poder captarlas adecuadamente.
¿verdad? Luego de esto, ¿verdad? Viene otra de las funciones y es que viene la función principal, que es la de transformar un estímulo que viene sobre el aire, que es mecánico, transformarlo desde el aire hacia un estímulo eléctrico, porque recuerden que aquí necesitamos la bioelectricidad. Para resumir, necesitamos que este sonido desencadene un potencial de acción que viaje hacia el cerebro. Recuerden que el cerebro se comunica por electricidad, y después hacia las vías principales de la audición, que es donde interpretamos el sonido en ciertas áreas temporales. ¿Okay? Entonces, después de que el sonido, ¿verdad?, viene conducido hacia el oído externo, llega al oído medio y se encuentra con la membrana timpánica y los 3 huesecillos principales. Esta membrana timpánica, de hecho, funciona como un redoblante, ¿verdad?, donde el sonido hace que ésta vibre, ¿verdad? Esto vibra, y estas vibraciones van a crear movimientos oscilatorios de estos huesecillos. Ellos van a comenzar a vibrar, ¿verdad? Vibran como las cuerdas de una guitarra de acuerdo a la intensidad y frecuencia del sonido que entró por esta área, y de esta manera este sonido, ¿verdad?, al vibrar va a estimular a lo que ya conocemos como oído interno, que es la parte aquí, que es donde se encuentra la parte meramente sensorial, lo que nos permite oír. ¿Cuáles son estas áreas del oído que nos permiten meramente oír, ¿verdad? Principalmente la cóclea. La cóclea, como podemos ver aquí, esta área del oído interno que está enrollada, ¿no? Como podemos ver en esta imagen de aquí, donde se observa desenrollada, la cóclea está formada por una ventana redonda y una ventana oval, que son las que perciben las vibraciones de los huesecillos, y estas vibraciones hacen que el líquido que está dentro de la cóclea, ¿verdad?, este se mueva, y al moverse ese líquido por toda esa área de la cóclea, vamos a ver más adelante que de acuerdo hacia donde se mueve el sonido, vamos a percibir las distintas tonalidades, ¿verdad?, o los distintos tonos musicales que conocemos. Pero ¿qué es lo que sucede antes que llegue al cerebro? Que este órgano, ¿verdad?, principalmente, que le llegó la vibración de estos huesecillos, hizo que se moviera el líquido que se llama principalmente líquido endolinfático de la cóclea. Este se mueve por todo ese caracol y al final termina estimulando a estos nervios de aquí. ¿Cómo hace esa estimulación? Entonces, al crear un potencial de acción. Es decir, las vibraciones estimularon el movimiento del líquido de la linfa y esto genera un potencial de acción. Una vez que hemos generado un potencial de acción, ya hemos creado, ¿verdad?, o hemos transformado el sonido de un medio gaseoso hacia una parte eléctrica como un mensaje. Y este viaja de manera rapidísima, como hemos visto en el bioelectricidad, hacia el cerebro, ¿verdad? Y este en su área específica interpreta el sonido como tal. Y así ustedes me están escuchando lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque tuvo que viajar este sonido a su oído, ¿verdad?, determinar la intensidad y la frecuencia, vibrar estos huesecillos hicieron que se moviera ese líquido para desencadenar un potencial de acción que lo perciben los nervios del oído, y esta información la llevan al cerebro, donde es captada y en ese momento escuchamos. Claro que esto se da en milésimas de segundo, que inmediatamente que hacemos las vibraciones vocales y hablamos, inmediatamente también estamos escuchando, ¿verdad?, porque es bastante rápido. Podemos ver adelante entonces como una de las principales, ¿verdad?, partes del oído, que es en el oído interno, donde tenemos la cóclea. Podemos ver en esta imagen de aquí incrementada, como esa cóclea, ¿verdad?, dentro de ella está el líquido endolinfático que les digo, ¿verdad?, que este se mueve a partir de toda esta, y este después genera el potencial de acción para poder irse al cerebro. A esto le llamamos órgano de Corti. Como podemos ver, como una vibración de este cello, ¿verdad?, las vibraciones van de manera desordenada, ordena el oído, pasan al conducto auditivo, ¿verdad? Después los huesecillos, esta área aquí, vibran
para poder estimular al órgano de Corti y poder desencadenar un potencial de acción que viaje hacia el cerebro y percibir el sonido como tal. Percibir el sonido como tal. ¿Qué correlación clínica de nuevo tenemos aquí en esta área del oído y su audición? Bueno, una muy importante, y es que existe un síntoma que le llamamos vértigo. ¿Qué es el vértigo? El vértigo es la sensación que puede percibir una persona en el cual ha perdido el equilibrio y puede observar que las cosas que están alrededor de él giran alrededor de él, o viceversa, donde él siente que puede estar girando alrededor de las cosas. Es lo que le llamamos comúnmente como mareo, ¿verdad? Pero de hecho el nombre correcto es vértigo, ¿verdad? ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, una importancia es que el vértigo como tal, ¿verdad?, es una alteración en el cual los movimientos, ¿verdad?, oscilatorios, ¿verdad?, no hacen que se estimulen adecuadamente en la ventana oval hacia el órgano de Corti, ¿verdad?, para poder decirle al cerebro en qué área está. Más que sobre la audición, es más importante con respecto a este síntoma, ¿verdad?, la otra parte del oído interno, porque hablamos de la cóclea, ¿verdad?, pero tenemos otra área que son estos conductos aquí, que le llamamos conductos semicirculares, ya que el oído, ¿verdad?, vamos a hacer un paréntesis, aparte de darnos la posibilidad de escuchar como una parte sensorial de la audición, también tiene otra parte sensorial en la coordinación del cuerpo. ¿Por qué? Porque estos conductos son los que le informan al cerebro en qué posición está el cuerpo y la cabeza. Entonces, cuando la estimulación, ¿verdad?, mecánica hacia esta área no se da adecuadamente, quiere decir que la información del cerebro es inadecuada. Y entonces, cuando esta es inadecuada, las personas pueden desencadenar vértigo. ¿Y por qué es importantísimo esto? Bueno, uno, porque deben de entender acerca de los mitos que hay. Principalmente porque es muy común que la gente ande considerando o pensando que el vértigo tiene asociaciones con los lípidos, colesterol y triglicéridos. Eso es completamente absurdo y una situación, un mito en el cual está muy arriesgado hacia los pacientes y conlleva un mal manejo, ¿verdad?, y a una situación, ¿verdad?, de malestar y de cronicidad por no entender de dónde vienen los síntomas de los pacientes. El vértigo es un problema principalmente vestibular del oído interno en la parte vestibular y no del colesterol o los triglicéridos. Como podemos ver entonces aquí en resumen es lo que estamos viendo acerca del mecanismo de la audición. ¿Cuál es el objetivo? Transformar señales acústicas, es decir, movimientos oscilatorios, en señales eléctricas, es decir, potenciales de acción, para que estos viajen al cerebro y puedan distinguirse como tal. ¿Cuáles son los objetivos o las funciones de cada uno? El oído externo, dice, el conducto auditivo externo desempeña el papel de resonador, es decir, disminuye la frecuencia de las vibraciones, ordena estos movimientos oscilatorios. El oído medio lo que hace es realizar los ajustes necesarios para transmitir el sonido que llega de un medio gaseoso y lo va a transportar hacia un medio líquido que es la endolinfa. Y el oído interno como tal, que tiene dos funciones: el mecanismo de transducción, ¿verdad?, es decir, en el mecanismo en el cual hace la transducción del medio mecánico aéreo hacia el medio líquido y transformarla en un estímulo eléctrico. Ese es el mecanismo de transducción. Y lo otro, que es la discriminación de la frecuencia, es decir, en que cómo la cóclea puede determinar si es un tono alto, bajo. En el caso del músico, cuando empezamos a escuchar los diferentes signos, si es un do sostenido, etcétera, y todos los diferentes variantes de las notas. Entonces, como podemos ver aquí, la cóclea, ¿verdad?, es un órgano muy característico, ya que durante todas sus vueltas que da este caracol, ¿verdad?, cada una de las áreas de donde se va dando la vuelta corresponde a una área de percepción de las frecuencias del sonido. Como podemos ver, en la base están los sonidos con mayor frecuencia
y en el ápex tenemos los sonidos con menor frecuencia. Así como también podemos fijarnos en esta otra imagen cómo los sonidos de mayor frecuencia también le pueden dar, ¿verdad?, la tonalidad hacia el cerebro de acuerdo a qué área de la cóclea estimuló esa reverberación. De acuerdo a la frecuencia y la intensidad de las reverberaciones, estos huesecillos pueden estimular distintas áreas de la cóclea, y de acuerdo a esa estimulación de distintas áreas es como nosotros vamos a percibir las distintas tonalidades, ¿verdad? Que es la discriminación de las frecuencias. ¿Okay? Por otra parte, el sonido tiene varias características que debemos de tener en consideración. La número 1 es la sonoridad. ¿Qué es la sonoridad? Es la propiedad de poder clasificar los sonidos, ya sea como fuertes o débiles. Sonoridad. Tenemos un sonido fuerte o un sonido débil. ¿Okay? No nos confundamos con la altura, que es la propiedad que considera cuando tenemos sonidos graves versus sonidos agudos. ¿Okay? Entonces, eso le llamamos altura. Y la otra característica, que es el timbre, que es la propiedad de la sensación auditiva que nos permite distinguir cuando tenemos dos sonidos de igual altura pero de distinta frecuencia. Aquí, como pueden ver durante este video, pueden ser que ciertos sonidos a la par de donde estoy yo por fuera puedan tener, ¿verdad?, la misma altura, pero ustedes van o yo podemos determinar de dónde puede venir, ¿verdad? De dónde puede venir ese sonido. Otra cosa muy importante que tenemos es la otra correlación clínica que le damos al sonido y cómo podemos medir nosotros si una persona está dentro de la audición normal o está perdiendo la audición. Entonces, para eso tenemos los campos de la sensación auditiva, ¿verdad? Hablábamos previamente que existen, ¿verdad?, intensidad y frecuencia hasta donde el oído puede tolerar. Entonces, como podemos ver aquí, cuáles son el rango de frecuencia por donde andamos, ¿verdad?, hacia donde están los sonidos demasiado fuertes, ¿verdad? Como podemos ver, un martillo de taladro, un camión generan ruidos que son demasiado fuertes, casi más de 120 decibeles, y esto es importante porque a la larga, cuando están percibidos de manera crónica, pueden desencadenar un daño auditivo. Aunque no lo crean, el uso de auriculares ahora con los videojuegos, entre otras cosas, que pasamos mucho tiempo con auriculares, escuchar música a intensidades altas, no lo percibimos ahorita, pero de manera crónica, como están, vean bien, intensidades distintas, entonces a la larga puede desencadenar alteraciones sensoriales auditivas. Dentro del campo de la sensación auditiva, ¿verdad?, tenemos la intensidad. La mínima intensidad perceptible se conoce como el umbral absoluto de intensidad, que es aproximadamente, dice, 3 kHz. ¿Okay? Andamos murmurando bien chiquito, suavecito, lo mínimo que podemos escuchar, el sonido de la noche, ¿verdad?, entre otras cositas, brisa. Otra cosa es la frecuencia. El umbral de frecuencia es la menor diferencia que debe existir entre dos sonidos de igual intensidad para que puedan ser percibidos. Las frecuencias extremas que se perciben son entre 16 Hz y 20 kHz para que puedan ser percibidas, pero a la misma vez para que puedan ser diferenciadas de dónde vienen, el lugar y de qué tipo y de dónde pueden provenir. Entonces, aquí vamos a hacer otro mecanismo, otra correlación clínica, y es que tenemos la manera de determinar si una persona, su sentido de la audición está correctamente. Y aquí tenemos una aplicabilidad, una aplicación en el cual utilizamos los fenómenos físicos, ¿verdad?, y lo conllevamos a un método de diagnóstico que ayuda a la medicina o al médico, ¿verdad?, a poder tener una mejor atención a su paciente. En este caso tenemos el audiograma, la audiometría con timpanometría. Aquí podemos ver que este es un audiograma nada más. La timpanometría normalmente se hace en unas cabinas completamente cerradas, ¿verdad?, y en el cual el doctor está determinando, ¿verdad?,
bajo cierto sonido de cierta intensidad, cancela a un lado y determina si lo está escuchando, ¿verdad? Y podemos ver que este después se grafica, ¿verdad? Para determinar si hay alteración o no. Entonces el oído puede viajar, el sonido puede viajar hacia el cerebro, de hecho, de dos maneras hacia la parte del oído interno. Puedo hacerlo a partir de vibraciones que llegan hacia el oído, o puede hacerlo a vibraciones que chocan al hueso y de ahí se transmiten. Entonces tenemos dos vías, vías aéreas y vías óseas. Como podemos ver en este gráfico de aquí, las dos vías, ¿verdad? Y así como también oído derecho y oído izquierdo se mantienen en un mismo rango de frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una audición normal. En comparación en este diagrama de aquí, ¿cómo podemos ver que a mayor intensidad, ¿verdad? También se va perdiendo la percepción auditiva. Entonces, ¿cómo podemos ver aquí un paciente que está quedando sordo, que está teniendo hipoacusia hasta llegar a la acusia, ¿verdad? Que es el término en la medicina que utilizamos para la audición? Hipoacusia, disminución de la agudeza auditiva, ¿verdad? Hiperacusia, donde tenemos mucha percepción de la agudeza auditiva. Bueno, entonces muchachos, eso era lo que teníamos para ver con respecto hacia la biofísica sensorial. Entonces, estos temas igual los van a estar viendo de manera continua posteriormente en su segundo año en fisiología y otras materias, pero aquí lo importante es determinar cómo el fenómeno, el sonido, ¿verdad? Que es un fenómeno físico, ¿verdad? Cómo el cuerpo o el organismo con su estructura hacen modular este sonido y lo importante, transformar el sonido desde un medio físico mecánico para transformarlo en un estímulo eléctrico. Y esa es la biofísica sensorial del sonido. Cómo un fenómeno físico entra hacia el organismo y nosotros como tal lo transformamos para que pueda ser percibido como tal, ¿verdad? La inteligencia, digo, la maquinaria perfecta, en este caso del sistema sensorial del oído, cómo modula esas ondas oscilatorias, las pasan de un medio aéreo hacia un medio acuático para que pueda transformarse hacia un estímulo eléctrico y desencadenar el potencial de acción que, como hemos venido viendo en la bioelectricidad, el potencial de acción es el mecanismo por el cual se da la señalización y la comunicación durante todo el cuerpo de manera rápida, ¿verdad? Y así es, una vez que el potencial de acción llega al cerebro, en su área específica de la audición, logramos percibir el sonido como tal. Y ahí termina entonces la percepción del sonido. Pero importante también que vayan viendo, revisando lo que les dije acerca de cómo también esas particularidades propias del oído interno, ciertos lugares donde de acuerdo a cómo vibre los huesecillos y estimulen en la cóclea, vaya a mandar una señal de el signo o la tonalidad de acuerdo a qué intensidad, de mayor intensidad en la base y los de menor intensidad en el ápex, ¿verdad? Entonces, eso era todo. Espero que hayan entendido la clase, que les haya gustado un poco. Igual podemos verlo, las preguntas que tengan, pueden dejar sus comentarios, espero les hayan gustado. Creo que estas son de las primeras clases de biofísica, así que suscríbanse a este canal para que podamos seguir viendo las clases también en esta área. Y cualquier sugerencia o algo me lo ponen aquí o lo vemos también en clase. Espero les haya gustado, chicos. Nos vemos.